Hola a todos, bienvenidos al canal. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia tintineaba tristemente sobre los cristales de la ventana y la vela casi se había consumido cuando, al resplandor mortecino de la luz, pude ver cómo se abrían los ojos amarillentos y turbios de la criatura. Respiró pesadamente y sus miembros se agitaron en una convulsión. Aquella piel amarilla apenas cubría el entramado de músculos y arterias que había debajo. Tenía el pelo negro, largo y grasiento, y sus dientes de una blancura perlada. Pero esos detalles hermosos solo formaban un contraste más tétrico con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las blanquecinas órbitas en las que se hundían, con el rostro apergaminado y aquellos labios negros y agrietados. Sin lugar a duda, Frankenstein es una de las grandes obras de la literatura universal, una de las cumbres de este arte. Es de esas novelas que no pueden faltar en todas las listas de las mejores 100 novelas de toda la historia o de los libros que tienes que leer antes de morir, y con justa razón, porque es precioso, es verdaderamente increíble. Pero quizá también debido a esta fama se ha tergiversado mucho y ha llegado a la cultura popular de una manera sumamente degradada, debido en buena medida a las pésimas adaptaciones cinematográficas de que ha sido objeto, a sus caricaturizaciones, a sus reinterpretaciones libres que no han hecho sino afectar la verdadera profundidad de esta obra. Sabemos por cultura popular que se trata de una novela de terror, lo cual en parte es cierto, de eso voy a hablar ahorita, pero es muchísimo, pero muchísimo más que un simple cuentito o una novela de terror. También está esta confusión que es constante de llamar al monstruo Frankenstein, ¿no? Cuando se nos viene a la mente Frankenstein, sobre todo aquellos que no lo hemos leído, o bueno, que yo no lo había leído antes, se nos viene a la mente el monstruo, esta cosa verde gigantesca con tornillos, que además es muy torpe, que camina como zombie y que además no puede hablar, que no hace sino más que guturar una serie de sonidos ininteligibles. Y de nuevo estamos muy alejados de la realidad de la novela. Antes de iniciar, entonces, definitivamente lo que quiero hacer es un llamado a que se lea esta obra, que de verdad creo que a nadie dejará indiferente. Es una obra maravillosa que se va desde luego directo al top 10 de las mejores lecturas de este año y de la cual se puede hablar por mucho, porque hay bastante de dónde cortar en esta obra tan magnífica. Y a diferencia de otros comentarios, aquí sí quiero hacer una pausa para hablar un poco de las condiciones en las que fue escrita Frankenstein, esta novela. Yo tengo esta edición un poco austera, pero confiable siempre, de la editorial Austral, porque creo que entender un poco de su génesis va a ayudar un poco con el desarrollo de este comentario reseña. Hay que decir que Mary Shelley, su autora, es hija de dos grandes autores liberales: Mary Wollstonecraft, una precursora del feminismo que yo tuve la oportunidad de leer en la universidad, y del también pensador liberal William Godwin. Si bien el genio, podría pensarse, de Mary Shelley venía ya de cuna, la verdad es que ella durante su infancia y durante su adolescencia temprana no tuvo la oportunidad de escribir nada que fuera verdaderamente renombrado. Estuvo prácticamente siempre a la sombra de sus padres hasta esta edad, cuando conoce a Percy Shelley, de quien se va a enamorar, se va a fugar con él, y en una tarde, cuando ellos se encontraban de visita con el gran Lord Byron, va a ser este poeta quien les va a proponer a los Shelley, a él mismo, a Byron y a su médico Polidori, que escriban un cuento de terror. Y es que habían pasado ya unas noches leyendo este tipo de literatura, y entonces, quizá un poco a manera de juego, dice, pues ¿por qué no intentamos todos escribir un cuento de terror? Me parece que ninguno salvo Polidori lograron realmente terminar una obra. Sin embargo, es en este contexto donde se va a gestar la idea de Frankenstein, el libro que va a inmortalizar a Mary Shelley. Y de Frankenstein prácticamente va a haber tres versiones. La primera, que fue escrita cuando Mary Shelley tenía apenas 18 años, es algo que me vuela la cabeza, me parece realmente increíble que una chica a tan temprana edad sea ya capaz de tanta genialidad como se va a ver en esta obra magna. Bueno, escribe un borrador ya muy completo,
que se supone que es el que aparece en esta edición y en muchas de las ediciones modernas, pero que no va a ser el primero que va a ser publicado, sino que ella le va a pedir ayuda a su esposo, a Percy, para que le ayude a corregirle temas de estilo, incluso temas ortográficos, y él, bueno, pues ya empieza a hacerle varias modificaciones, al grado que algunos sugieren que se le reconozca como una especie de coautor en la versión que va a ser publicada en 1818, una versión que tiene ya muchas modificaciones. Años después, en 1831 me parece, cuando ya Percy tenía años de fallecido, Mary Shelley va a reescribir la obra completa agregándole varias cosas que van a reforzar algunos puntos de la novela original. Entendido esto, y que aparte hay versiones que han sido manipuladas por los editores, al menos lo que se lee en la introducción en esta edición que yo tengo de Austral es que lo que tenemos es la versión del manuscrito original, escrito aproximadamente en 1817 y antes de la intervención de Percy Shelley. Y ahora sí, ¿de qué trata la novela? Bueno, Víctor Frankenstein es un hombre que abandona su ciudad natal en Suiza para irse a estudiar a lo que hoy sería Alemania. Allí él cree que va a poder potenciar y desarrollar su genialidad, porque algo que tiene Víctor Frankenstein desde el inicio de la novela es mucha confianza en sí mismo y una ambición increíble. Allí, en Alemania, Frankenstein va a aprender de ciencia, específicamente de química y de biología, que aunado a sus lecturas anteriores de alquimia y los experimentos que él hace con cadáveres, lo van a llevar al conocimiento de cómo darle vida a la materia muerta. Algo que el mismo Frankenstein nunca detalla en su relato porque dice que no quiere que nadie más cometa su mismo error. Por eso es que no tenemos en realidad ninguna idea de cuál es el proceso que utiliza Víctor para darle vida a la materia muerta, aunque versiones posteriores le han dado fama a esta idea que utiliza una especie de máquina que utiliza electricidad. Pero en la versión original no hay ningún dato que nos diga sobre cómo era el proceso. Y aunque desde ese punto, cuando Frankenstein se da cuenta del conocimiento que ya tiene, él empieza ya a darse cuenta de los horrores de estas posibilidades, su ansia de grandeza y su sed de gloria pueden más. Se obsesiona con su trabajo a tal punto que no puede parar. Llega un momento en el que deja de disfrutarlo y se convierte en una obsesión terrible para él. Empieza a confeccionar un cuerpo a partir de pedazos extraídos de diferentes cadáveres. Forma una figura gigantesca de más de 2,5 metros y una noche, en medio de una tormenta, logra por fin traerla a la vida. Pero apenas la criatura abre los ojos, Frankenstein se da cuenta de lo que ha hecho, del horror que ha creado. Lejos de maravillarse, lejos de alegrarse, se aterra. Es tal su shock que prácticamente huye de la criatura, cae en una alteración enorme de la cual le va a llevar varios días reponerse, al punto en el que cuando ya está más recuperado en compañía de uno de sus amigos, no sabe qué ha sido de la criatura que creó. Presa de pesadillas y de malos augurios, Frankenstein decide volver a su ciudad natal, a Suiza, con la intención de hallar en su familia el consuelo y la tranquilidad que él sabe que en realidad ha perdido para siempre. Pero apenas llegado a su ciudad natal, un asesinato lo turba y Frankenstein sabe que tendrá que hacerle frente a su creación, a su monstruo, y destruirlo o ser destruido por él mismo. Soy tu criatura y siempre seré fiel y sumiso ante ti, mi señor natural y mi rey, si tú cumples también con tu parte, con las obligaciones que tienes para conmigo. Oh Frankenstein, no seas justo con todos los demás y me aplastes a mí solo, a quien más debes tu clemencia, tu cariño. Recuerda que soy tu creación, yo debería ser tu Adán, pero bien al contrario, soy un ángel caído, a quien privaste de la alegría sin ninguna culpa. Por todas partes veo una maravillosa felicidad de la cual solo yo estoy irremediablemente excluido. Yo era afectuoso y bueno, la desdicha me convirtió en un malvado.
Hazme feliz y volveré a ser bueno. Y ahora profundicemos un poco en la obra. ¿Qué se puede decir sobre Frankenstein? ¿Por qué ocupa el lugar que ocupa entre lo mejor de la literatura universal? Primero digo que no haré como tal una sección con spoilers en este comentario porque es de esas novelas que más allá de la trama, del argumento, lo que vale son los temas que toca. Sobre eso me voy a ir y por eso no habrá una división clara entre sección sin spoilers y con spoilers. Y quiero comenzar diciendo que si bien Mary Shelley, claro que originalmente pensaba en Frankenstein como una obra de terror, la verdad es que como terror funciona bastante poco. Yo diría que incluso como novela de terror es un poco malita, salvo un par de escenas en las que sí podemos llegar a sentir cierto repelús. Me parece que el sentimiento que predomina en la mayor parte de la obra, lejos de ser el terror, es la tristeza, la soledad. Es, como se ha dicho muchas veces, más una obra filosófica que trata sobre la soledad humana y su relación con Dios. Pero en esta alegoría entre el creador y sus criaturas, en Frankenstein, pues es muy evidente. Frankenstein es el creador y la pobre criatura es lo que ha creado. Pero nosotros, el ser humano, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos dentro de esta ecuación? Podría parecer muy evidente que somos Frankenstein, no es así, y que el creador, en este caso, es Dios. Pero lo interesante dentro de la novela es que el papel del hombre fluctúa entre el creador y la criatura. Somos ambos al mismo tiempo. Somos mucho de Víctor Frankenstein porque somos ambiciosos, somos ignorantes, somos temerosos y sobre todo somos una especie muy arrepentida de lo que hemos creado. Pero también es verdad que somos la criatura. Estamos solos, somos desdichados y somos abominados por el ser que nos creó. Me interesaría mucho que ustedes me comentaran qué sentimientos les generan los que definitivamente son los dos personajes principales de esta obra, que es Frankenstein y el monstruo. Porque este papel entre protagonista y villano me parece que se malogra bastante. Frankenstein es nuestro protagonista, es el que sufre, es el que nos cuenta, es el que se desahoga con nosotros y no obstante es un personaje que a mí me resulta en mucha medida muy detestable. Y por otro lado tenemos a la criatura, que es el villanazo, es el monstruo, es un demonio y no obstante qué fácil es empatizar con él. Con cuánta nobleza, con cuánta esperanza la pobre criatura aguardaba el momento de presentarse frente a este grupo de granjeros. Hay una escena en la cual él pasa verdaderos meses escondidos en una especie de granero, aprendiendo de las costumbres humanas, y él no hacía sino anhelar el momento en el que él pudiera mostrarse frente a esa familia, poder prodigarle su amor, del cual él se sabía completamente capaz, pero también capaz de recibir mucho cariño. Y cuando llega el momento se muestra y lo tratan terriblemente, huyen de él, lo abominan. Él se da cuenta del terror que causa y todas sus esperanzas se vienen abajo. Es una de las escenas más tristes de todo el libro y ayudan a que uno sienta no solamente empatía, sino verdadera lástima por el monstruo. Lo vemos realmente como él mismo se asume, como un ser solo, como un ser arrojado a un mundo hostil en el que nada ni nadie es capaz de mostrarle un poco de comprensión, un poco de cariño, únicamente por su aspecto, porque en realidad él hasta ese momento no ha cometido ningún acto de maldad. Únicamente está sobreviviendo, él incluso intenta ser agradable con el resto de la humanidad. Sabe que este cariño que él busca no se lo van a dar de a gratis, entonces él intenta a su manera ganárselo y aún así los intentos terminan todos fallidos. Por eso, en este último intento que él hace por redimirse, va en busca de Frankenstein, de su creador, que es quien él cree es el único que no tiene solamente la capacidad, sino la obligación de darle aquello que él necesita, esta comprensión, esta aceptación, este sentido de la vida que no ha podido encontrar en nadie más. Y es tristísimo también cuando Frankenstein le rechaza y lo condena a la marginación.
Entonces es ahí cuando la criatura se vuelve mala, pero se vuelve mala por elección, un punto que a mí también me parece importantísimo dentro de la trama. No es de una naturaleza malvada, de hecho todo parecería indicar que su naturaleza es bastante noble, pero dado el rechazo constante y la soledad en la que se ve envuelto, él decide volverse malo y atacar a Frankenstein como una manera de venganza, como una especie de objetivo que tiene que cumplir. Y volviendo a la alegoría entre creador y criaturas, si hacemos esta comparación con Dios, es una conclusión sumamente terrible, muy desesperanzadora. Así como Frankenstein crea al monstruo y lo abandona, asimismo Dios nos habría creado sin habérselo pedido, sin un propósito, y una vez que hemos sido creados nos ha dado la espalda y nos ha abandonado en un mundo que nos es completamente hostil. Y por otro lado, tenemos a Frankenstein, a Víctor Frankenstein, el científico, que no es el científico loco que nos pinta la cultura popular, es hasta cierto punto un hombre muy normal, y dentro de esa normalidad tengo que decir que a mí me parece un personaje muy detestable, me cayó muy mal casi desde el principio, pero quizá lo que más me molesta de Frankenstein es encontrar mucho de mí en él y mucho de lo que sí creo que es la humanidad vertido en ese personaje. Porque Frankenstein nos pinta su vida como una tragedia, ¿no? Es una víctima de las circunstancias, una víctima del monstruo, una víctima de sí mismo. Me molesta mucho esta idea de que Frankenstein está todo el tiempo victimizándose, cuando en realidad él es el culpable de prácticamente todas las cosas malas que pasan en la novela. Pero no somos nosotros como Víctor Frankenstein, no obraríamos igual. Un personaje que juega a ser Dios, que hace cosas terribles en nombre de la grandeza y que al final cuando se ve abrumado por sus propias creaciones, sale huyendo esperando que desaparezcan por sí solas y culpando a todos menos a él mismo. Porque así como decía hace rato, que nosotros somos la criatura en la medida de que somos creaciones solas, desdichadas, que hemos sido abandonadas por nuestro creador desde esta metáfora, claro está. También nosotros somos creadores. Todos los males sociales, el desastre ambiental, la guerra, son nuestras criaturas, son nuestro monstruo de Frankenstein que hemos hecho en un afán de grandeza, en un afán de querer dominar aquello que está muy por encima de nosotros, que no somos capaces de dimensionar, pero que no obstante le hacemos frente con mucha osadía, y que cuando estamos frente a la realidad de lo que hemos creado, que son todos estos males de los que hablo, igual huimos, tememos y renegamos. En fin, mi conclusión en este punto es que desafortunadamente, por muy bien que me caiga la criatura y por tanto que abomine a Frankenstein, la verdad es que creo que como humanidad, como individuo incluso, estamos mucho más cerca de Víctor que de la criatura. Estoy verdaderamente fascinado con esta lectura, les digo, va seguro, sin lugar a dudas, a uno de los puestos más altos del top 10 de este año. Estoy muy feliz de haber logrado por fin haber leído este pendientazo que tenía. Si ustedes ya lo leyeron, me gustaría que me den sus opiniones. ¿Qué pensaron, qué concluyen de esta gran obra de la literatura universal? Estaré atento en los comentarios. Muchísimas gracias si llegaron hasta esta parte. Eso sería todo por ahora y nos vemos en la siguiente. Pero pronto moriré, dijo entrelazando las manos, y lo que siento ahora ya no lo sentiré. Pronto estos pensamientos, estas dolorosas heridas ya no existirán. Levantaré triunfal mi pira funeraria, y las llamas que consuman mi cuerpo concederán la alegría y la paz a mi espíritu.